Bien, continuamos con Romanos capítulo 2. Vamos a dar lectura desde el versículo 1 al 5. Si bien estaremos profundizando 4 y 5, Dios mediante. Dice así la palabra de Dios, Romanos 2, 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Señor, una vez más, gracias por este momento, por esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Señor, queremos que una vez más, Señor, sea tu palabra la que hable a nuestros corazones. Señor, necesitamos de la ayuda de tu Espíritu Santo para que nos ilumine. Y Señor, queremos que bendigas a cada hermano presente, a cada persona, Señor, que está y como también, Señor, que puede escuchar a través de los medios electrónicos. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios juzga al hombre sobre la base de la verdadera culpa. Habíamos dicho la semana pasada que Dios juzga al hombre según verdad, y según la verdad absoluta, según Dios. Según como leíamos en Salmo 119, según sus mandamientos, según sus estatutos. No según la verdad o según mi propia opinión o según mi propia perspectiva, incompleta y distorsionada, arruinada por el pecado. Sino vamos a ser juzgados según verdad, según la verdad absoluta. Pero también el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, afirma en estos versículos que Dios juzga a las personas sobre la base de la verdadera culpa. Una culpa que es común a todo ser humano, incluyendo a todos aquellos que se creen buenos exteriormente. O aquellos judíos de la antigüedad que se creían superiores, con la capacidad de poder señalar a otros, de creerse que delante de Dios estaban bien, a los cuales Jesús se refirió una y otra vez que se consideraban sanos y por lo tanto no necesitaban médico. Pero es la misma culpa, es la misma base, verdadera culpa, común, entre todas las personas, por la cual ellos mismos se encontraban que estaban eximidos del justo juicio de Dios, por de acuerdo como era su moralidad, su alto grado de moralidad. Se creían que para ellos no era el castigo. Ellos no practicaban los pecados o las prácticas de pecados que menciona el apóstol al final del capítulo 1. Entonces se creían con cierto grado de moralidad tan especial o se creían tan santos que podían señalar a otros y acusarles. Y Pablo les advierte en primer lugar, diciéndole, versículo 4, no menosprecien la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. Es una advertencia. Matthew Henry escribió, hay en todo pecado voluntario cometido a sabiendas un menosprecio de la bondad de Dios. Todo pecado voluntario que cometés a sabiendas, dice Henry, es un menosprecio a la bondad de Dios. Por eso Pablo comienza diciendo, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Todo pecado intencional menosprecia la benignidad. Todo pecado intencional menosprecia la paciencia, menosprecia la longanimidad de Dios. Todo pecado voluntario e intencional, hecho a sabiendas.
menosprecia. ¿Qué significa este término en el original? Precisamente o literalmente significa mirar hacia abajo, con una actitud de superioridad, con arrogancia. No es solamente porque estoy mirando hacia abajo, hacia la superficie que está debajo mío, sino la idea es decir, cuando nosotros lo mismo decimos, miramos sobre el hombro, con ese sentido de superioridad, de que soy más que la otra persona, que soy más que mi prójimo. Esa es la idea. Y se mira con desprecio. También estaría dentro de, dicho en otras palabras, pero es la idea, es lo que quiere significar este término, que Pablo usa acá en 2.4. Menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y de humanidad. La arrogancia, el orgullo en el corazón humano, es lo que hacían estos moralistas, considerándose que estaban en un rango superior, que ellos no tenían esas prácticas de pecado, las cuales, como dice el apóstol, son dignas de muerte, o los cuales no escaparán al juicio de Dios. No, ellos sí, pero nosotros no. Fíjate lo que yo hago. Fíjate qué tan buena persona soy. Veamos qué dice el profeta Oseas en capítulo 11, versículo 1. Oseas 11:1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y fíjense, versículo 3, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Versículo 4, con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Dios, por medio del profeta Oseas, proclama su gran amor sobre su pueblo, diciendo: los amé, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fíjense cómo responde el pueblo. Versículo 2 dice: cuando más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Cuando más los llamaban, más se alejaban de mí. Menospreciar el amor de Dios, su benignidad, su longanimidad, su paciencia. El versículo 7 también del profeta Oseas dice: entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Me llaman de labios, por eso como dice en otra parte de la Escritura, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Me llaman el Altísimo, me llaman el Dios verdadero, pero nadie me enaltece, nadie me adora. Al contrario, van tras los Baales y ofrecen sacrificios. Menospreciar el amor de Dios, la bondad de Dios. Es realmente increíble. Podemos pensar y enfocarnos en el pueblo de Israel, pero enfoquémonos en nuestro corazón, como es nuestro corazón. ¿Cuánto amor hemos recibido de parte de Dios? ¿Cuán paciente ha sido Dios para con cada uno de nosotros? Y muchas veces hemos menospreciado, hemos tenido en poco el amor, la misericordia, la paciencia de Dios, sus mandamientos, como leíamos en el Salmo 119. ¿Y cómo respondemos? ¿Cómo hemos respondido a ese gran amor de Dios? Su pueblo, vimos cómo respondió en un momento. Más lo llamaba, más demostraba mi amor, más se rebelaba, más se iba a entrar a los ídolos. ¿Vos cómo has respondido? ¿Vos cómo respondés hoy? ¿Menospreciás
las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? No solamente vos y Dios saben qué es lo que hay en nuestro corazón. Santiago, en su capítulo 1, nos dice de quién viene todo lo bueno. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Ahí viene lo bueno. De Dios viene lo único bueno, perfecto, de Dios. De nadie más. Esa benignidad de Dios se refleja en sus hijos y forma parte del fruto integral del Espíritu Santo. Esa benignidad de Dios debe reflejarse en tu vida, debe reflejarse en mi vida como creyente. Todos conocemos bien que es lo que nos dice Gálatas 5:22. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Eso se refleja en tu vida. Muchas veces nosotros tenemos un cierto concepto de nosotros mismos, pero es interesante, siempre me gusta preguntar, ¿qué opinan o cuál es la opinión de quienes viven con vos todo el día o muy a menudo o comparten muchas horas del día con vos? ¿Ven reflejado el fruto del Espíritu en tu vida? ¿Ven esa benignidad? ¿Ven esa bondad? ¿Ven esa misericordia? ¿Ese dominio propio? ¿Lo ven? Nosotros que ya hemos gustado de esa benignidad de nuestro Dios como hijos. Longanimidad proviene de la palabra griega contener, haciendo referencia obviamente al juicio. Y era usada esta palabra para designar una tregua, una suspensión, un descanso por un tiempo entre las partes en conflicto. Así que podríamos decir que la longanimidad de Dios con la humanidad es una especie de tregua divina temporal en el que ha proclamado en su gracia común. Él ha determinado suspender por un momento, no descender con justo juicio sobre cada persona, sobre cada ser humano. Paciencia se refiere al juicio que retrasa. Bien podríamos decir, benignidad se refiere a los beneficios que Dios da. Paciencia al juicio que Dios retrasa. Y longanimidad se refiere a la duración de estos dos términos. El beneficio que Dios nos da en su benignidad. Paciencia, el juicio que retrasa. La longanimidad es esa tregua, esa suspensión, ese tiempo determinado por Dios, donde usa su gracia común sobre todas las personas. Y nosotros, como hemos estudiado ya anteriormente, nosotros ya conocemos la verdad. Conocemos la verdad. El punto es, ¿qué hacemos con esta verdad? ¿Vivimos según la verdad o no vivimos según la verdad? ¿O vivimos? ¿Qué vivimos? ¿Qué son manifiestas las obras de nuestro espíritu? ¿Son manifiestas en nosotros las obras de la carne, como dice el mismo Pablo ahí a los Gálatas? Seguir recibiendo los beneficios de Dios, sin recibir por un tiempo el justo juicio de Dios. Esto es justamente lo que Pablo se refiere a este término longanimidad de Dios. Seguir recibiendo los beneficios de Dios. Como decíamos también en otros estudios anteriores, no le damos gracia, no le damos gloria, pero seguimos recibiendo los beneficios de Dios. Seguimos disfrutando de su paciencia, seguimos disfrutando de su longanimidad, pero con nuestro corazón súper arrogante, todavía considerándonos como tenemos el derecho de recibir esto y mucho más, y demandamos de Dios. Hace poco escuchábamos a un pastor decir que muchas veces nosotros, las personas, le reclamamos a Dios por las cosas temporales.
y no así las espirituales, y no así las eternas. Pero las cosas temporales tenemos un fervor para reclamarle, cuando deberíamos estar todo el tiempo agradecidos, porque dice, teniendo sustento y abrigo, estar contentos con esto. Pero reclamamos y queremos más, y no nos saciamos. Cuando en realidad nosotros, los que hemos sido alcanzados por su gracia y misericordia, deberíamos estar cada día sumamente, extremadamente agradecidos por su gracia infinita, misericordia, amor, por no habernos dado lo que realmente nos correspondía. Todo lo contrario, nos regaló, nos bendijo con toda bendición espiritual, como dice también Pablo. En segunda de Pedro, el apóstol dice en 3:9, el Señor no retrasa su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjense el apóstol Pedro, fíjense el apóstol Pablo, dice, ignorando que su venida te guía al arrepentimiento. Y después te dice, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Atesora para ti mismo juicio, ira. Si todavía no te arrepentiste de tus propios pecados, o de todos tus pecados, y no le pediste perdón a Dios por cada uno de ellos, o por todos ellos, es mi consejo, por lo que la palabra de Dios nos enseña claramente, no abuses de la gracia común de Dios. No abuses. Porque Dios no juega con estas cosas. Para Dios es muy serio este tema. Decíamos hace unos domingos atrás, mayor conocimiento, mayor castigo para el día del juicio. Eso es lo que enseña Dios, no lo digo yo. Después vamos a leer algunos pasajes al respecto. Así que si todavía no te arrepentiste, si todavía realmente no tenés dolor, peso por tu pecado y querés arreglar tus cuentas con Dios a través pura y exclusivamente de los méritos de Jesús en la cruz, no abuses de su gracia común. Porque, como decíamos en estos estudios, ya tenés más conocimiento que cualquier otra persona. Y mayor conocimiento, mayor castigo, es para el bien para vos. Por eso es que te animo a que no abuses. Los salmistas se regocijaban en la misericordia de Dios continuamente. Vamos a leer algunos. Alguien que busque Salmo 33:5, algún otro hermano o hermana, el 52:1 y 145:9. Repito, Salmo 33:5, 52:1 y 145:9. Tendrá justicia y juicio. La misericordia de Jehová está llena en la tierra. Muchas gracias. Más. Mientras que estoy leyendo 119, 68, que dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Bueno eres tú. Bueno, como decíamos, que leíamos hace un momento, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, desciende del Padre de las luces, desciende de Dios, porque Dios es el único bueno. ¿Otro hermano, otra hermana? Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Muchas gracias. ¿Y qué tiene la otra cita? Por favor. ¿Quién era? 145:9. Ese leí yo recién. Entonces 52:1. ¿Por qué se gastan de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Muchas gracias. Solamente con algunos, pero estaríamos hasta la noche leyendo cómo los salmistas se regocijaban por la misericordia de Dios.
por la bondad de Dios, por su benignidad, como dice el apóstol Pablo. Pero lo extraño de todo esto es que muchas personas acusan a Dios. ¿Por qué lo acusan? Lo acusan de ser insensible a Dios. Lo atribuyen como un ser que es insensible o falto de amor. Ellos dicen que si Dios fuera sensible o tuviera verdaderamente mucho amor hacia la humanidad, no ocurrirían las cosas que pasan. Como por ejemplo que un bebé muera, que un niño muera, o que personas buenas exteriormente sufran enfermedades que los lleve a la muerte. Cuando en realidad personas como homicidas, narcotraficantes, violadores, abusadores de menores, gozan de buena salud y continúan con su vida física y continúan disfrutando de su riqueza económica. Muchas personas yo he escuchado y yo calculo que ustedes también juzgan a Dios. Juzgan acerca de su bondad, que Dios es un ser insensible. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios lo da otro? Pero como hemos estudiado, esto ocurre en la mente, en el corazón de las personas que tienen una perspectiva humana incompleta y distorsionada por su propio pecado. Por eso hacen ese tipo de preguntas, por eso cuestionan a Dios, por eso acusan a Dios. En realidad, si no fuera por la misericordia, bondad, paciencia de Dios, ninguno, absolutamente ningún ser humano estaría con vida. Todos disfrutamos, hemos disfrutado y siguen disfrutando de la gracia común de Dios, todos. Fíjense que dice Job 12:10. En su mano está el alma de todo viviente. ¿Se acuerdan cuando también hemos dicho que muchas personas dicen, yo soy dueño de mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiero? Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? En su mano está el alma de todo viviente. Y continúa diciendo el versículo, y el hálito de todo el género humano. Ningún ser humano estaría con vida si Dios no quisiera. Si no disfrutáramos, si no hubiésemos disfrutado de su gracia común. Ningún ser humano. Antes de que Dios destruyera el mundo con el diluvio, esperó 120 años para que los hombres se arrepintieran, mientras Noé construía el arca. Según de Pedro 2:5 nos dice que Noé fue pregonero de justicia. Él estuvo dando el mensaje un día tras otro día hasta que se cumplieron los 120 años. Y por lo que sabemos que la Escritura nos enseña, todos rehusaron aceptar el mensaje de justicia que Noé les brindaba. Todos se burlaban. Todos decían, este está re loco, ¿qué va a pasar esto? ¿En dónde está? ¿Qué sueño es ese de construir un arca con semejantes medidas y hacer esto y hacer lo otro? Y sabemos que los únicos que se salvaron fueron él y 7 personas más. Estas personas que acusan a Dios, estas personas que se quejan contra Dios, que lo tratan como un ser insensible, falto de amor, más bien deberían preguntarse por qué Dios permite cosas buenas a personas aparentemente o exteriormente buenas, cuando en esencia son malas, cuando su corazón está depravado totalmente. Deberían hacer la pregunta al revés. ¿Cómo es posible que Dios todavía nos mantenga con vida, siendo nosotros malos, aborrecedores de Dios, como hemos leído una y otra vez en la Escritura? Podríamos preguntarnos por qué Dios no destruye a muchas personas por sus pecados, incluyendo aún cristianos, creyentes, hijos de Dios, como ocurrió
con el caso de Ananías y Zafira, según Hechos 5, 1 al 10. ¿Por qué Dios no destruye a tantas personas por sus pecados? ¿Es suficiente razón? Sí, es suficiente razón. No lo hace porque su benignidad nos ha alcanzado, porque su paciencia nos ha alcanzado, porque su longanimidad nos ha alcanzado. O también podríamos preguntarnos por qué Dios no hace que la tierra se trague a esta cristiandad apóstata, como lo hizo con Coré. Allí en números 16, 25 y 32 que nos relatan las Escrituras. ¿Por qué la tierra no se abre y traga a todos esos farsantes? ¿Por qué? El propósito de su benignidad no es excusar a las personas de sus pecados, sino convencerlos de él y conducirlos al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios. Por eso es que Pablo aquí en Romanos 2 nos dice: o menospreciéis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Arrepentimiento, el término significa básicamente cambiar la mente de una persona que tenga una idea diferente a alguna cosa. Eso es lo que básicamente significa este término, esta palabra. Obviamente en el terreno espiritual se refiere a cambiar de pensar o perspectiva frente al pecado. Puntualmente es eso. ¿Qué concepto, qué perspectiva tenés del pecado? ¿Amás el pecado? ¿Amás ciertos hábitos pecaminosos? Bueno, la Escritura dice que si amás el pecado, si abrazás el pecado, amás, estás bien, estás cómodo en vivir así, practicando, teniendo esas prácticas pecaminosas, aborreces a Dios. Un verdadero arrepentimiento significaría un giro de 180 grados. Lo que vos amás, que es el pecado, y aborreces a Dios, terminarías amando a Dios por sobre todas las cosas y aborreciendo las prácticas pecaminosas. Esa es la idea del arrepentimiento a la que se refiere Pablo acá. Un giro de 180 grados, un cambio de actitud, un cambio radical. Fíjense que dice el apóstol también Pablo en 1 de Tesalonicenses, hablando del arrepentimiento, de la conversión, de este giro de 180 grados. En capítulo 1, versículo 9, 1 de Tesalonicenses 1:9. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Iban en aquella dirección, un giro de 180 grados, al otro lado. No parcialmente, no un poquito. Como muchas veces hemos dicho, un pie con los viejos hábitos y el otro pie con lo que me piden en la iglesia que haga. Eso no es verdadero arrepentimiento. Eso es una religión. Ponerle la denominación que vos quieras, pero es una religión. No es conversión. Dice acá el apóstol que las personas daban testimonio de cómo se habían convertido de los ídolos al Dios verdadero. Cómo servían al Dios verdadero, vivo y verdadero. No era simplemente palabras. La religión es palabra, son momentos puntuales, pero no hay cambio, no hay arrepentimiento. No hay un verdadero aborrecimiento al pecado. No hay un verdadero amor a Dios por sobre todas las cosas. No hay un amor verdadero a su palabra. No hay un temor reverente hacia su persona. Versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Por eso te decía, como te decía hace unos minutos atrás, si después de haber escuchado tantas veces la palabra de Dios, endulces tu corazón, no querés arrepentirte, querés seguir disfrutando tu pecado, como si fueras el dueño de tu propia vida, como que vos podés hacer lo que se te da la gana. Estás abusando de la gracia de Dios, de la gracia común de Dios, y también el día de mañana vas a enfrentar mayor castigo porque tenés más conocimiento. Y acá el apóstol Pablo dice, pero por tu dureza, se refiere literalmente a la callosidad o endurecimiento. Es la palabra que proviene del término médico esclerosis, que nosotros conocemos. La arteriosclerosis tiene que ver con el endurecimiento físico de ¿qué? De las arterias, obviamente. Lo cual representa una imagen adecuada de la condición espiritual de los corazones que se han vuelto insensibles a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Yo ya lo pregunté y te vuelvo a preguntar nuevamente. ¿Cómo está tu corazón a la voz de Dios? A la palabra de Dios, no a la palabra de las personas. No a la forma de predicar de cada hombre, sino a la palabra de Dios. ¿Se te ha endurecido el corazón? ¿Se te ha formado callosidad en tu conciencia? ¿Ya no sentís tanto pesar por el pecado cuando fallás a Dios? ¿No sentís ese apuro por confesar este pecado? ¿Te estás acostumbrando? Ese endurecimiento, esa callosidad en las arterias tiene su consecuencia. Pero esas consecuencias terminan en una tumba, porque tienen que ver con la vida física. Pero esa callosidad, ese endurecimiento del corazón, de tu alma, de la mente, tiene que ver con lo eterno y termina en el lago de fuego, que nunca se apagará. En las Escrituras encontramos varios pasajes que nos advierten acerca de la dureza del corazón, de la dureza espiritual. Vamos a leer algunos. Alguien que me busque, por favor, Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Cuando lo tenga, me lo lee, por favor. Gracias. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Muchas gracias. En Mateo 19:8 nos dice que Jesús dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Por la dureza de vuestro corazón. En Marcos 3 también encontramos acerca de este endurecimiento espiritual. En 3:5, o podríamos leer a partir del versículo 1. Marcos 3:1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano fue restaurada sana. Entonces, mirándolos, versículo 5, alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Y ahí un poquitito más adelante, en Marcos capítulo 6, 52, dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y 8:17
de Marcos. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Sobre que no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Tenéis endurecido vuestro corazón? Hebreos, capítulo 3, versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Porque me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años. No endurezcáis vuestros corazones. También en el versículo 15, Hebreos 3. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y 4:7, otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Una y otra vez, Dios, a través de sus siervos, inspirados por el Espíritu Santo, nos dice que no endurezcamos nuestros corazones, que no endurezcas tu corazón. Los judíos a los cuales escribía el apóstol Pablo, se creían superiores, se creían mejores que los gentiles, obviamente, y que cualquier otra persona, porque guardaban ciertas costumbres, ciertos mandamientos de hombres, o ciertas cosas que Dios había determinado, pero se olvidaban de lo más importante, como veíamos la semana pasada, y Jesús mismo les dijo que eran hipócritas, sepulcros blanqueados. Por fuera muy lindos, por fuera muy respetables, pero por dentro estaban todos podridos, llenos de huesos muertos, llenos de inmundicia. Y es importante que cada uno de nosotros examinemos nuestros corazones frente a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuál es la realidad de tu corazón frente a Dios, frente a su palabra? Como decíamos al comienzo, menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. ¿Te resistís a arrepentirte? Primero, sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios. Recordá que has recibido, si venís con cierta regularidad a esta iglesia, o has concurrido a otra iglesia de sana doctrina, has recibido mucho conocimiento de la palabra de Dios. Mucho conocimiento. Y mayor condenación trae eso. Mayor castigo trae eso. Pero no lo determino yo, no lo determina ningún pastor eso. Lo determina Dios. Y lo que Dios, como hemos visto en su palabra, lo que Dios determina se cumple. Sin importar que vos llores, grites, patalees, hagas lo que hagas. Lo que Dios dice se cumple. Es así, si lo podemos ver en toda la Biblia y si abrimos Génesis, lo vemos claramente. Los salmos también hablan de eso. Dios dice la palabra y las cosas suceden. Lo mismo lo vemos en el ministerio de Jesús, cuántas veces, frente a la tumba de Lázaro. Un cuerpo totalmente descompuesto ya de 4 días, donde despedía olor muy feo. Y Jesús dijo: Lázaro, ven fuera, y no necesitó más que eso, que emitir su palabra. La palabra de Dios se cumple. Y cuando Dios dice que está determinado para los seres humanos que muramos una sola vez, y después de esa muerte primera, nos espera un juicio. ¿Vos decís que no se va a cumplir eso? ¿Vos decís que vas a poder hacer un arreglo con Dios? ¿Que vos tenés buenos abogados que te van a salvar de la condenación eterna? Bueno, eso no apoya. Si esa es tu versión, si ese es tu pensar, si esa es tu convicción, lamento decirte que no hay ninguna aprobación bíblica para eso. Podés tener el mejor abogado de todo el mundo, o todos los abogados juntos, pero se va a cumplir lo que Dios dice.
Y el único juez es Dios, juez justo. Como decía Abraham, el juez justo de toda la tierra no ha de ser lo que es justo, obviamente. ¿Sí? Rehusar con obstinación y sin arrepentimiento el perdón de los pecados que Dios ofrece en su gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo es el peor de los pecados que pudieras cometer en toda tu vida. Pero como si hay pecados que son horribles, ¿sí? Pero si te arrepentís, Dios te perdona. ¿Y qué dice Dios en su palabra en Juan 3, 18? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si no te arrepentís, no crees en el unigénito Hijo de Dios, has cometido el pecado más horrible. Porque dice Dios, dice, ya sos condenado. Porque no te importa Dios, porque no te importa lo que Dios ha determinado hacer. Y el castigo lo vas a tener vos. Jesús ya lo soportó una vez y para siempre. No va a soportar más ese castigo. La ira justa de Dios no la va a soportar más. Ya la soportó. Ya satisfizo a Dios. Ya satisfizo la justicia de Dios Padre. Y que vas a sufrir por una eternidad vas a ser vos. Y Dios te está dando una y otra vez la oportunidad para que vos te arrepientas, para que vos tomes conciencia de tu condición pecador, y te arrepientas, y confíes solamente en Él, y uses y administres esa fe que Él te da como don, como regalo para la salvación, y que la deposites en la persona de Cristo. Solamente por los méritos de Jesús sos salvo, podés ser salvo. Hacer esto de resistirte, de rehusar con arrogancia, de arrepentirte por tus propios pecados, equivale a maximizar, equivale a ampliar la culpa individual por rechazar el ofrecimiento de Dios que Él te está ofreciendo, que Él te está dando a través de su unigénito Hijo Jesucristo, como leíamos en Juan 3:18. En palabras más sencillas, como dije hoy, estás abusando de su benignidad, estás abusando de su paciencia, estás abusando de su longanimidad. Como dice Pablo al comienzo del capítulo 2. Quien quiera que seas tú, no importa el nombre que tenés, no importa tu trayectoria, no importa tu cultura, no importa tu estado físico, no importa nada. Quien quiera que seas, sos inexcusable delante de Dios. No tenés chance para salvarte, no tenés chance de no ir al infierno, de no recibir tu merecido castigo. Yo lo merecía, todos nosotros lo merecíamos. Pero Dios quiso hacer algo especial con la vida de su único Hijo Jesús. Quiso que Jesús cargara el pecado de todos nosotros y sobre Él descargar su ira justa. Para que vos y yo, siendo condenados, pasáramos de muerte a vida. Para que tuviéramos una salvación tan grande como dice el escritor de Hebreos. Pero no hacerlo, rechazar ese ofrecimiento de Dios. Estás abusando y seguís abusando. Y seguís acumulando ira para el día de la ira, el justo juicio de Dios. Vos si sos esa persona que estás abusando de la paciencia, de la unidad de Dios, estás aumentando la severidad de la ira de Dios. La ira de Dios va a ser muy severa sobre vos para el día del justo juicio de Dios. Cuando Dios tenga que administrar su justo juicio, sobre todo para aquellos que tomaron a la ligera su bondad, que tomaron a la ligera su paciencia,
Si total ahora no me ha pasado nada hasta ahora, ¿qué me va a pasar después? Fue longame, tuvo paciencia, fue muy bueno, administró su gracia común, por eso no te pasó nada hasta ahora. ¿Vas a seguir abusando? ¿Vas a esperar que te pase algo? ¿Vas a esperar que partas de este mundo para decir, era verdad al final? Y después, cuando la bondad de Dios se toma a la ligera, de manera persistente, voluntaria, a sabiendas, el resultado es un juicio seguro y proporcional. Acompáñenme que dice el evangelista Mateo, en capítulo 10, Mateo 10, 14 y 15. Mateo 10, 14 y 15. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Aquellos que no quieren escuchar la palabra de Dios, aquellos que, como leíamos hoy la escuchan, hoy la oyen, pero no, yo quiero seguir viviendo la vida, disfrutando la vida porque todavía soy joven, o soy muy jovencito, o tengo toda una vida por delante. Quiero disfrutar la vida. Y si me encierro acá en esta iglesia, si hago las cosas que me dicen que haga, me pierdo la vida, me pierdo el disfrutar de la vida. Eso es una gran mentira de nuestro corazón y Satanás. Porque en nuestro corazón encuentra todo lo que tiene que encontrar para que eso fructifique. Y lo has escuchado una y otra vez, y el Señor dice, para aquellos que escuchen y no reciben, y no quieren obedecer a vuestras palabras, dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra, no va a ser tan severo el castigo para Sodoma y Gomorra, como para aquellos que escucharon y no quisieron obedecer, que abusaron de su divinidad y rechazaron el mensaje de salvación. En capítulo 11, versículo 20 y 24, dice al 24, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Jesús había hecho muchos milagros. Y esta gente no le importaba nada, seguía viviendo su vida como se le daba la gana, su vida, entre comillas. No es nadie, como leíamos hoy, Job 12:10. Si hoy estás respirando normalmente, es porque Dios quiere, es porque Dios no te quitó esa capacidad. Pero nosotros, en nuestro orgullo, en nuestro pecado, decimos, es mi vida. Y por eso hacemos lo que hacemos. Dice, porque no se habían arrepentido diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Lugares donde habían escuchado una y otra vez las palabras de Dios, las palabras de Jesús, sus enseñanzas, habían visto milagros, porque muchas veces hemos también nosotros escuchado, bueno, pero ¿qué me podés mostrar a ver para que yo crea? No pasa por ahí. Muchas personas, dice que vieron los milagros de Dios y no creyeron. No es porque necesiten ver un milagro para creer. Es un tema del corazón, es un tema de no endurecer nuestro corazón. Es un tema de arrepentirnos o no arrepentirnos. Es un tema de seguir amando el pecado por sus actos pecaminosos y seguir aborreciendo a Dios.
o amar a Dios, arrepentirnos, reconocer nuestra condición, arrepentirnos y amar con toda el alma, con toda nuestra fuerza, como dice la Escritura, a Dios, y no tener ídolos, y no tener ninguna cosa, ninguna persona que ocupe el lugar de Dios. Por eso es que quería terminar leyendo esto, porque no es que yo digo, no es que alguien dijo, es Dios dice que en el día del juicio son diferentes grados de castigo. Por eso habla que será más tolerable. Y nosotros muchas veces, como decía mi abuela, nos hacemos, ella usaba ese término, nos hacemos cruces, decía, como decir, como que nosotros decimos, no, me han agarrado la cabeza. Decir, viste, esto es terrible, pero ¿cómo? Pero obviamente que esto necesita el castigo de Dios. ¿Y qué pasa con aquellos que escuchamos una y otra vez y no le obedecemos? Abusamos de su gracia, abusamos de su benignidad, abusamos de su paciencia. Y Dios dice que es más tolerable para aquellos como Sodoma y Gomorra, para los habitantes que Dios los fulminó con fuego y azufre. En el día del juicio va a ser más tolerable para esas personas tremendas que para aquellas personas que una y otra vez escucharon esa enseñanza de Dios, una y otra vez escucharon, y en caso que los relatos que leímos, que vieron milagros y dijeron, esto no es para mí. Sonará muy lindo, pero te agradezco, gracias. Yo sigo con lo mío, yo sigo con la mía, yo muero en esa. Una arrogancia, una perspectiva arruinada, distorsionada del pecado, por el pecado, impresionante. Donde nos creemos que tenemos el derecho de decidir nosotros por lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer, como si fuera nuestra vida. Cuando en realidad estamos acá de pura gracia. Estamos con vida de pura gracia. Y Dios es el soberano y Dios hace las cosas como Él quiere. Y no hay nadie que le diga qué haces. Somos vaso de barro, como dice la Escritura. Que yo le voy a decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me haces así? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Terminando, Dios maximiza la culpa individual por rechazar el ofrecimiento que Él hace a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es condenado? Dice, ya es condenado aquel que rechaza el ofrecimiento de Dios a través de Jesucristo. Dios te va a juzgar por eso. Si morís hoy, ¿dónde estará tu alma? ¿Enfrentarás el justo castigo de Dios o te estarán esperando los brazos abiertos de nuestro Señor Jesucristo en gloria? Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella realmente habla a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque como ella misma declara, determina, Señor, es como una espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Señor, porque, como leíamos también la semana pasada en Hebreos 4:13, no hay cosa creada que esté oculta ante tus ojos. Aquellos ojos a los cuales un día vamos a tener que dar cuentas. Señor, no hay nada que podamos esconder, no hay nada que podamos hacer en secreto y tú no lo sepas. Señor, como dice el salmista, ¿a dónde podré huir de tu espíritu, huir de tu presencia? ¿A dónde? Señor, queremos que tú obres en cada uno de nuestros corazones. Señor, realmente queremos que aquellas personas que aún no se han arrepentido hasta el día de hoy reconozcan su condición y reconozcan que solos no se pueden salvar a sí mismos, que necesitan de los méritos de Jesús en la cruz, de confiar solamente en Cristo, que solamente la sangre de Cristo los puede limpiar de todos pecados, de todos los pecados, que solamente la salvación es tuya, Señor, y tú quieres salvarlos a través de la predicación del Evangelio, por la locura de la predicación, como dice Pablo a los Corintios. Señor, te ruego que uses tu palabra. Gracias porque podemos confiar plena y absolutamente en el poder que radica en ella, Señor. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, justicia y juicio. Gracias, Señor, por habernos convertido en hijos tuyos. Y te rogamos que conviertas a más personas. Y, Señor, que podamos meditar en lo que tu palabra nos dice. Señor, si realmente hemos escuchado una y otra vez tu palabra, no endurezcamos nuestros corazones. Entre tanto que se dice hoy que realmente nos podamos arrepentir delante de ti.
Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a cada hermano, a cada oyente. Señor, pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Muy bien, muchas gracias.